Si crees que nada puede sorprenderte después de ver a un hombre de 50 años descubrir, de pronto que su vida entera puede cambiar de rumbo, te equivocas. Te invito a quedarte hasta el final de este segundo capítulo, porque la montaña rusa de emociones apenas está comenzando. El beso que presenciamos al final del capítulo anterior no solo fue un destello de revelación, sino el inicio de un torbellino que sacudirá familias, amistades y un mundo que parecía estable. ¿Qué pasa cuando intentas construir un nuevo amor al filo de tu pasado? Mantén la atención, porque esta historia teje un amor inesperado y te guardaré una sorpresa para el desenlace que, te aseguro, dejará un abismo abierto hacia un tercer capítulo aún más intenso. El primer rayo de sol irrumpió por la ventana de mi sala, dibujando sombras suaves en el suelo. Entre la penumbra, desperté todavía en su sofá, con la respiración acompasada de aquel hombre a mi lado. Recordé el beso de la noche anterior, mi confesión y la suya. Una mezcla de incredulidad y felicidad me abrazó. Me sentía como un adolescente experimentando su primer amor, aunque mis 50 años parecían contradecir esa euforia juvenil. Lo miré dormido, su rostro relajado, el leve movimiento de su pecho al respirar, y me invadió la ternura. En un impulso, sin querer despertarlo, deslicé mis dedos con delicadeza por su mejilla, recordando el momento en que nuestros labios se rozaron por primera vez. Todo era tan nuevo para mí. Había lidiado con separaciones, con una hija adolescente, con dudas de identidad, pero nunca con la pura y llana dicha de un flechazo correspondido. Aún así, debajo de la burbuja de emoción, persistía cierto temor. ¿Y si al despertar él se arrepentía? ¿Si pensaba que fue un impulso pasajero? Antes de dejarme atrapar por esos pensamientos oscuros, sus párpados se movieron y fue abriendo los ojos. Al verme, una sonrisa suave iluminó su cara. «Buenos días», susurró, y en su mirada noté la chispa de complicidad de dos que han cruzado una frontera. Me devolvió la caricia posando su mano sobre la mía y apreté los labios en una sonrisa. «Buenos días», respondí con la voz ronca de pura emoción. Nos levantamos para preparar café, medio titubeantes. Había una timidez dulce en cada uno de nuestros gestos. Nunca antes nos habíamos visto en pijama, ni habíamos compartido un despertar tan íntimo. Todo era nuevo, pero no incómodo. Mientras el agua hervía, intercambiamos miradas que decían más de lo que nos atrevíamos a verbalizar. Fue él quien rompió el silencio. «No me arrepiento de nada», dijo con determinación. Como si leyera mis dudas, mi corazón se iluminó. «Tampoco yo», confesé sintiendo que un peso gigante se esfumaba. Nos abrazamos en la cocina, un abrazo en el que no importaba la hora ni la rutina. Sin embargo, la vida debía proseguir. Él tenía un trabajo, yo una casa que atender, y el teléfono de su oficina no tardaría en llamarlo. Nos despedimos con un beso más corto, prometiendo vernos pronto, y así comprendí que la normalidad se había teñido de un matiz único, lleno de secretos y planes que apenas despuntaban. Tras aquella primera noche compartida, el siguiente paso fue la necesidad de hablarnos constantemente. Él se marchó a su apartamento y yo me quedé en mi casa, con la mente anclada en el recuerdo de su calor. A lo largo del día intercambiamos mensajes que oscilaban entre lo trivial. «¿Cómo va tu mañana?» Y lo íntimo. «Aún pienso en anoche». «¿Tú?» Cada notificación me hacía sonreír como un tonto enamorado, algo que jamás experimenté con semejante intensidad. Mientras limpiaba la sala o preparaba el almuerzo, mi cabeza se poblaba de imágenes de su risa, su mirada. Recordaba con qué naturalidad nos fundimos en un beso, como si hubiésemos esperado ese momento toda la vida. Sin embargo, el miedo al qué dirán empezó a colarse. Mi hija, mis compañeros de trabajo, mis amigos. ¿Cómo tomarían que, en esta nueva etapa de mi vida, luego de un matrimonio de 20 años, emergiera un amor hacia un hombre? Y sobre todo, ¿cómo explicar lo que me atraía tanto de él? Mi hija adolescente al poco tiempo notó algo distinto en mí. Era obvio que me veía con la mirada perdida en el móvil, suspirando, sonriendo a solas. Una tarde se me acercó con la mirada sagaz de una chica que intuye de qué va todo. «Papá, ¿te pasa algo? Estás muy contento últimamente. ¿Conociste a alguien?» Sufrí un escalofrío. ¿Sería ya el momento de sincerarme con ella? Recapacité que la honestidad era la base de nuestra relación. «Sí, hija, conocí a una persona». Admití sin todavía especificar género. Ella me sonrió con complicidad, diciendo: «Vaya, después de tanto tiempo, me alegra verte así. ¿Quién es?» Tragué saliva temiendo su reacción. «Es un hombre», solté al fin, con el corazón a punto de salírseme por la boca.
Su silencio se prolongó unos segundos, y en su rostro asomó sorpresa, pero no repulsión. «Oh, papá, me has dejado sin palabras». Y sonrió con ternura. «¿Está bien si lo conozco pronto?» Nos abrazamos y respiré sintiendo que, al menos de su parte, no habría juicio. Fue un respaldo vital para mi tranquilidad. Planeamos volver a vernos, esta vez en su apartamento. Me invitó a cenar un sábado en la noche, con la excusa de cocinarme un plato que aprendió en un viaje. Yo acepté entusiasmado, aunque con el estómago anudado de expectativa. El día llegó y fui a su casa con una botella de vino en la mano. Al abrir la puerta, me recibió con una sonrisa y la calidez de un hogar pequeño pero lleno de detalles personales. No era lujoso, pero se sentía muy él. Cuadros de paisajes, algún libro de poesía, un sillón cómodo en el salón. Me guió a la cocina donde un aroma delicioso me golpeó. Salsa, especias. «Soy un chef aficionado», me dijo. Yo contemplé su dedicación, notando cómo su particularidad, ese rasgo que no es normal, se evidenciaba más cuando se movía con soltura. Me hipnotizaba mirarlo. La cena transcurrió con risas y roces de nuestras manos. La conversación fluía desde anécdotas cotidianas hasta confesiones más profundas. Él me hablaba de cómo desde joven supo su orientación, pero siempre lo llevó con discreción para no ser juzgado. Y yo le conté mi proceso de descubrirme a esta edad. Cada palabra nos unía más. El plato principal fue exquisito, pero la sobremesa lo fue más. Entre sorbos de vino, nos quedamos en el salón, y él puso música suave de fondo. En ese instante, sentado junto a él, sentí un impulso de besar su cuello, un acto de mayor atrevimiento que el beso anterior. Lo hice con timidez, pero él respondió cerrando los ojos y apoyando su cabeza en mi hombro. Nuestra respiración se acompasó, y noté que su rasgo particular adquiría un matiz de belleza extraordinaria en la penumbra. Fue un preludio a un beso más apasionado, dejándonos ambos con el aliento entrecortado y un cosquilleo que recorría la piel. Despertar al día siguiente en su cama fue un hecho inédito para mí. La luz del sol entrando por la ventana, iluminando su rostro medio dormido. Sentí el corazón rebosar de cariño, casi sin creerlo. «Esto es real», pensé al rozar su mano, y sin embargo la realidad seguía. Él trabajaba en la oficina de su empresa, yo tenía mi empleo, y la sociedad en general podía tener 1000 opiniones acerca de un romance tardío y gay. Tras un desayuno apurado, nos despedimos con un beso corto para iniciar nuestras rutinas. Ahí emergió un temor. ¿Cómo enfrentaremos la vida pública? ¿Te presentaré a mis amigos? ¿Te llevaré a reuniones familiares? Y él, con su serenidad, me calmó. «Despacio, un paso a la vez. No tenemos prisa. Lo importante es que tú y yo sepamos lo que sentimos». Algunos días después, me planteó una idea que me agitó por completo. ¿Por qué no hacemos un viaje de fin de semana, tú y yo solos, a un sitio en la sierra? La idea me emocionó y asustó a la vez. Un viaje a solas implicaba exhibirnos como una pareja, aunque fuera en un lugar donde nadie nos conociera. Acepté, ansioso por la posibilidad de convivir con libertad. No obstante, la sombra de la reticencia social persistía. ¿Y si nos topamos con alguien conocido? Me lamenté en mi interior, pero no se lo externé. Algo me decía que había que arriesgar. En medio de mi burbuja de amor floreciente surgió una oportunidad de ascenso en la empresa donde trabajaba. Significaba más horas, más responsabilidad y la posibilidad de trasladarme a una ciudad distinta a unos 200 kilómetros. Cuando recibí la noticia sentí un cruce de sentimientos. Era un salto profesional, pero implicaba alejarme de él. Se lo conté una tarde en mi sala, y su rostro reflejó una mezcla de orgullo y temor. «¿Tendrías que mudarte definitivamente?», me preguntó tratando de sonar positivo. Le expliqué que no era seguro aún, debía confirmarlo, y que no quería tomar esa decisión a la ligera. Él esbozó una leve sonrisa. «Prefiero que hagas lo que sea mejor para tu carrera. Solo dime cómo encajaría yo en tu futuro». El nudo que se formó en mi pecho era la evidencia de que me importaba su sentir más que la ambición. Aquella noche me debatí entre la oportunidad profesional y el incipiente amor que irradiaba fuerza. ¿Valía la pena arriesgar un avance laboral que, a mis 50, podría ser único? ¿O prefería quedarme para nutrir una relación que, si bien era breve en tiempo, se sentía profunda en esencia? El dilema me atormentó. Al fin, me dije, puede que en la vida se presenten pocos amores genuinos, sobre todo a esta edad. El trabajo es importante, sí, pero ¿quiero repetir el error de priorizar la carrera por encima de mi felicidad? No tomé una resolución inmediata, mas supe que, en cuestión de semanas, tendría que definirme.
Llegó el fin de semana pactado. Partimos en su auto hacia una sierra pintoresca, con bosques de coníferas y un clima fresco. Me estremecía la idea de descansar por 2 días sin distracciones, en una cabaña que él había reservado. El trayecto fue una mezcla de risas y silencios contemplativos, con la carretera serpenteando entre montañas y un cielo azul majestuoso. Cada tanto nos mirábamos, y la chispa de complicidad iluminaba nuestras sonrisas. Al arribar, la cabaña resultó un paraíso. Una chimenea en la sala, ventanales con vista a un valle verde y la serenidad del canto de pájaros. Era la primera vez que pasábamos un fin de semana juntos sin mirar el reloj, sin pensar en la ciudad, y sobre todo sin temor a que nos reconocieran. Nos dedicamos a caminar de la mano por senderos, a contemplar un lago cercano. Susurrábamos planes de un futuro en el que no tuviéramos que escondernos. Y, con cada detalle, su rasgo especial se volvía más evidente, aumentando mi atracción. En la segunda noche encendimos la chimenea mientras fuera el cielo se desplegaba con millones de estrellas. La atmósfera era perfecta. Con la tenue luz del fuego abrí mi corazón y le dije: creo que a esta altura no solo me gustas, te amo, y no me avergüenza admitirlo. Mis palabras resonaron como un eco en la cabaña silenciosa. Lo vi tragar saliva con la emoción pintada en su rostro y me respondió con voz trémula: te amo también. Gracias por enseñarme que no es tarde ni loco apostar por esto. Nos fundimos en un abrazo y un beso apasionado. Fue un momento de extrema intimidad, donde cada caricia marcaba la cercanía que habíamos anhelado. Su rasgo inusual se integraba en mi experiencia de una forma tan natural que me pareció maravilloso. Era parte indivisible de su ser, y me sentía honrado de amarlo tal cual. Esa noche, la cabaña se llenó de murmullos, susurros y la calidez de un par de almas descubriendo la plenitud de un amor que rompía barreras. Al volver de la sierra, la cotidianidad retomó su pulso. Otra vez las jornadas de trabajo, los compromisos y la oferta laboral pendiendo sobre mi cabeza. Supe que, tarde o temprano, debía resolver si me iba a la nueva ciudad o me quedaba. Discutí el tema con él. Podría trasladarme contigo, sugirió, pero yo sabía que su empleo en la tienda, su rutina, sus raíces también contaban. No quiero que abandones todo, le dije sintiendo la congoja de un posible distanciamiento. Las semanas corrieron con esa tensión latente. Nuestros encuentros se volvieron más apasionados, como si presintiéramos que podíamos quedarnos sin tiempo. Sea cual sea tu decisión, me tendrás a tu lado, me aseguró, pero yo percibía su temor. Y es que la vida a mis 50 años no es tan maleable. Me sentía en un atolladero. Sacrificar la oportunidad profesional o dejar atrás un amor que me devolvió la ilusión de vivir. Mi jefe me dio un plazo final. Tenía una semana para aceptar o rechazar la vacante en la nueva ciudad. Me temblaban las manos al firmar el documento de acuse. Al día siguiente se lo conté a él. Tengo que decir algo en 7 días. No puedo seguir aplazando. Lo noté preocupado, pero me animó a que no me dejara asfixiar por el miedo. Si decides quedarte, sabré que es porque crees en lo nuestro. Si te vas, entenderé también que tu carrera te importa y buscaré la forma de no perdernos. Sus palabras me conmovieron. Me dieron un pellizco de no te rindas, confía en tu corazón. Y la llama de su extraño rasgo volvía a brillar como un recordatorio de que cada ser humano es único y que, a veces, la felicidad radica en atreverse a amar sin reservas. El día límite se acercaba. Yo, con el corazón hecho un puño, me recluí en mi casa para pensar. Planeaba comunicar mi decisión a la empresa en la mañana siguiente. Entonces recibí una llamada de un número desconocido. Al contestar, escuché la voz temblorosa de mi exesposa, diciéndome que mi hija había tenido un percance grave y me necesitaba en la ciudad de la que me separé. Fue un golpe a la boca del estómago. La familia que dejé atrás por seguir mi corazón tambaleaba en un problema serio. De inmediato colgué y, con el sobresalto, pensé en avisar a mi novio. Pero mientras tecleaba su número, me asaltó un temor absurdo. ¿Y si esto cambia todo? Mi hija era prioritaria. Sí, más yo no quería perder el lazo con él. Sin dudar, me subí al auto y enfilé hacia la casa de mi exesposa. Por la carretera mi mente bullía. No sabía cuál era la gravedad del suceso ni qué rol podía jugar en su resolución. Lo único que comprendía era que, en horas, debía definirme en mi trabajo y encima mi hija me pedía ayuda. Conduje a toda prisa, el teléfono en modo altavoz esperando la confirmación de que mi hija estuviera estable. Los nervios me atacaban y en mi pecho un estrépito clamaba por la voz de él, de Adrián, que me diera calma. Mas no quise distraerlo.
sabiendo que en la tienda andaría ocupado. Me hallaba en una encrucijada. No solo debía elegir si me quedaba para continuar con mi romance y descartar la oferta laboral, sino también lidiar con el revuelo que un problema familiar me imponía sin aviso. Conduje kilómetros entre la ansiedad y la confusión, mientras la noche caía y el asfalto se difuminaba en mis luces delanteras. Mi corazón dividía latidos entre el amor recién descubierto y la responsabilidad de un padre preocupado. ¿Será este el final de la historia con él? ¿O una prueba más? Me preguntaba con el ceño fruncido. Cada minuto era un martillo en mis sienes. Al fin, divisé las luces de la casa de mi exesposa a la distancia y me invadió la adrenalina de un presagio. Nada volvería a ser igual después de esta noche. Aparqué en la acera, las manos sudorosas en el volante, contemplando la puerta iluminada. En mi móvil, la empresa aguardaba una respuesta, mi hija tal vez precisaba de mi apoyo vital, y mi pareja ignoraba esta crisis que podía arrasar nuestros planes. Bajé del auto y ante la primera gota de lluvia que comenzaba a caer, me dije, o me quedo en su vida o me alejo para siempre. Tomé aire y di el primer paso hacia la casa, sin saber qué me encontraría adentro ni cómo afectaría mi nueva relación. ¿Podré sostener mi amor y mis responsabilidades familiares a la vez? ¿Mantendré mi puesto y a la vez mi corazón a salvo? Si quieres descubrir qué ocurre con mi hija, cuál será mi decisión laboral y si mi relación con Adrián sobrevivirá a este golpe inesperado, tendrás que esperar el tercer capítulo. Te prometo que la recta final será aún más intensa y te dejará sin aliento. No te lo pierdas, pues lo mejor de esta historia está por llegar. Sus labios aún temblaban tras el beso, el primero que daba a un hombre en sus 50 años de vida. Nunca imaginé que una simple caricia pudiera encender tantas emociones dentro de mí a esta edad. Pero ahí estaba, con el corazón desbocado y la respiración entrecortada, comprendiendo al fin una verdad que había estado esperando salir a la luz durante décadas. Esa noche empezó con un temblor en las manos mientras me ponía la camisa que guardaba para ocasiones especiales. Frente al espejo, ajustándome el cuello, vi en mis ojos el reflejo de un hombre asustado y emocionado a partes iguales. Me susurré, es solo una cena, solo una charla entre amigos. Pero mi corazón sabía que era más que eso. Era la primera vez que iba a encontrarme con él fuera del trabajo, con la persona que había despertado en mí sentimientos inesperados y tan intensos que habían cambiado la forma en que me veía a mí mismo. Cuando llegué al restaurante lo vi esperándome en una mesa junto a la ventana. La luz cálida de la lámpara dibujaba sombras suaves en su rostro. Al verme, sonrió de esa manera dulce que siempre me desarmaba. Durante años habíamos trabajado en la misma empresa, compartiendo conversaciones triviales en los pasillos, tazas de café y bromas sin importancia. Yo pensaba que era solo compañerismo, una buena amistad quizá. Nunca me permití cuestionar por qué su risa me alegraba el día más de lo normal, o por qué su voz me calmaba incluso en las jornadas más tensas. No fue hasta que mi matrimonio comenzó a desmoronarse que comencé a entender lo que realmente sentía hacia él. Esa comprensión llegó lentamente, disipando la oscuridad de años de negación. Al principio fueron pequeñas dudas. ¿Por qué mis ojos lo buscaban en cada reunión? ¿Por qué sentía una punzada de celos al escucharlo mencionar sus citas de fin de semana? Tenía una vida construida durante 20 años con mi esposa, una hija adolescente, responsabilidades, rutinas. Nunca en medio siglo me había cuestionado mi orientación, la daba por sentada como quien respira sin pensar. Sin embargo, tras la separación, empecé a revivir una y otra vez los momentos junto a él. Recordé la tarde lluviosa en que compartimos un paraguas y su hombro rozó el mío bajo la lluvia, haciendo que mi corazón latiera con fuerza. Rememoré su cumpleaños, cuando al abrazarlo, sentí un calor inusual y me demoré un segundo más de lo habitual. Memoria tras memoria, el patrón se volvió claro. Me importaba más de lo que esperas de un simple amigo. La negación fue mi refugio inicial. Me repetí que estaba vulnerable por la separación, que solo ansiaba conexión humana y por eso mi mente me jugaba esas pasadas. Pero los sentimientos, cuando son genuinos, encuentran la manera de persistir. Cuanto más luchaba por ignorarlos, con más fuerza se presentaban. Era como si en el silencio de mis noches solitarias una voz susurrara: no eres el hombre que crees, tu corazón tiene caminos que aún no has recorrido. Una madrugada me desperté inquieto, incapaz de conciliar el sueño de nuevo. Vagué por la casa a oscuras hasta que, casi sin notarlo, acabé en la sala con un viejo álbum de fotos en las manos. Pasé las páginas lentamente, repasando la historia de mi vida. Mi boda sonriente años atrás,
El nacimiento de mi hija, vacaciones familiares. Rostros felices congelados en papel, pero en algunas de esas fotos reconocí en mí una mirada ausente. Me detuve en una imagen de una fiesta del trabajo de hace unos años. Yo reía con una copa en la mano y a mi lado estaba él, con su sonrisa cálida, su mano descansando casual en mi hombro mientras escuchábamos un chiste. Nada fuera de lo común, nada que cualquiera notara como íntimo, pero yo recordaba que aquella noche me costó dormir y nunca supe bien por qué. En la quietud de la sala, con esa foto frente a mí, la verdad se alzó clara y rotunda. Me gustaban los hombres, o más precisamente, me gustaba él, y tal vez siempre me había gustado sin atreverme a admitirlo. Sentí un escalofrío recorrerme, una mezcla de miedo y alivio. Miedo porque a mis 50 años, tras toda una vida definiéndome de otra manera, me encontraba en terreno desconocido. ¿Qué significaría eso para mí, para mi identidad, para mi futuro? Había vivido sin saberlo con una parte de mí oculta incluso para mí mismo, pero también sentí alivio, porque al fin estaba poniendo nombre a ese sentimiento que rondaba mi corazón. Era como encontrar la pieza perdida de un rompecabezas y verla encajar por fin, dándole sentido al conjunto. Volviendo a la mesa del restaurante aquella noche, con esa revelación aún fresca en mi alma, traté de comportarme con normalidad. Hablamos de todo un poco, del trabajo, de noticias triviales, de planes para el próximo fin de semana. Nuestras conversaciones siempre fluían con facilidad, pero yo estaba distraído, sintiendo cada latido de mi corazón como un tamborileo insistente. ¿Notaría él algo diferente en mí? ¿Percibiría la tensión bajo mis sonrisas forzadas? En un momento dado, inclinó la cabeza con preocupación y preguntó, ¿estás bien? Te noto distante. No supe qué responder al principio. Tomé un sorbo de agua para darme un segundo. Mi primer instinto fue negar, costumbre de toda una vida fingiendo que todo estaba bien, pero al mirarlo a los ojos honestos, me di cuenta de que no quería fingir con él. Así que, con la voz algo temblorosa, le dije una parte de la verdad. Ha sido un año difícil. Con la separación, aún estoy adaptándome. Él asintió con comprensión y, en un gesto inesperado, cubrió mi mano con la suya sobre la mesa. Estoy aquí para lo que necesites, dijo suavemente. Su mano era cálida y transmitía una tranquilidad que me recorrió como una corriente suave. Ese simple contacto hizo que se me secara la boca y casi olvidara cómo respirar. Supe en ese instante, sin atisbo de duda, que aquello que sentía no era un capricho pasajero. Mi piel reconocía la suya. Mi alma, todavía cautelosa, anhelaba acercarse más. Los días posteriores a esa cena fueron un torbellino emocional. No le confesé nada más aquella noche. No di un paso fuera de la línea de la amistad. Pero algo sutil cambió entre nosotros. Empezamos a hablarnos más fuera del trabajo. Mensajes que iniciaban con cualquier excusa. ¿Viste la película que te recomendé? O escuché esta canción y me acordé de ti. Y que se alargaban hasta entrada la madrugada, derivando en charlas profundas sobre la vida, los sueños y las cicatrices que ambos cargábamos. Yo sentía que caminaba por la cornisa de un edificio muy alto, con vértigo, sí, pero con la certeza de que al otro lado me esperaba algo maravilloso si era capaz de saltar. A veces mi antiguo temor me susurraba, vas a caerte, vas a destrozar lo que te queda de estabilidad. Esto es una locura. Pero luego llegaba un mensaje suyo con un simple «¿Cómo estás hoy?», que me hacía sonreír como adolescente enamorado, y entonces pensaba que tal vez valía la pena arriesgarlo todo. La vida me estaba empujando a salir de mi zona conocida. Un día, casi sin pensarlo demasiado, entré en un café del centro del que había oído que era un punto de encuentro para personas LGBT+. Crucé la puerta con el corazón en la garganta, temiendo que todos notaran mi nerviosismo. Pero el local me recibió con el murmullo acogedor de conversaciones y risas, sin que nadie me prestara más atención que a cualquier otro. Pedí un café y me senté observando a mi alrededor. Parejas tomadas de la mano, amigos conversando animadamente. Escenas cotidianas, sencillas, que sin embargo para mí lo significaban todo. Por primera vez me permití imaginarme así, sosteniendo la mano de alguien a quien amara de verdad, sin fingir ser quien no era. Sentí una mezcla agridulce de nostalgia por el tiempo perdido y de esperanza por lo que aún podía vivir. Al salir de aquel lugar, con el cielo teñido de naranja en el atardecer, comprendí que una vida auténtica y plena era posible, y que nunca es tarde para empezar a vivirla. Un par de semanas después, me invitó a su casa para cenar de forma sencilla. Dijo que quería probar una receta nueva y que yo fuera su conejillo de indias.
Acepté, por supuesto, encantado y nervioso. Llegué con una botella de vino en la mano y un torbellino en el pecho. Su hogar resultó cálido y acogedor, un reflejo de su personalidad. Estantes llenos de libros de todos los géneros, algunas plantas cuidadas con esmero, fotos de sus seres queridos enmarcadas aquí y allá. La cena transcurrió relajada, entre risas fáciles y confidencias ligeras sobre recetas fallidas y anécdotas de juventud. Después, con los platos vacíos aún sobre la mesa y la noche envolviéndonos tras la ventana, la conversación derivó hacia terrenos más personales. Hablamos de la soledad. Le conté lo extraña que se volvía mi casa sin mi hija correteando por el pasillo, sin el murmullo familiar de la televisión compartida. Él confesó que, aunque apreciaba la libertad de su soltería, a veces extrañaba despertar con alguien a su lado. El silencio de ciertas mañanas de domingo podía pesar. Hubo un momento en que las palabras cesaron, no por incomodidad, sino porque ambos nos quedamos pensando en lo dicho, en la honestidad desnuda que flotaba en el aire. Nos miramos en ese silencio. Sentí que en sus ojos buscaba algo, tal vez valor o certeza. Mi corazón latía desbocado. Supe que había llegado la hora de la verdad, ese instante frágil que podía cambiarlo todo. Hay algo que quiero decirte. Solté de pronto, al mismo tiempo que él empezaba a decir, quiero confesarte algo. Nos reímos con nerviosismo por la sincronía. Le hice un gesto para que hablara él primero, pero negó con la cabeza, animándome. No, habla tú, te escucho. Tragué saliva, notando mi garganta seca. Estaba a punto de desnudar mi alma. Desde hace un tiempo, comencé fijando la vista en mis manos entrelazadas. He estado cuestionándome cosas sobre mí, sobre quién soy realmente. Él guardó silencio, pero sentí que contenía el aliento. Me obligué a seguir antes de arrepentirme. Siempre me he considerado hétero, admití con voz queda, toda mi vida. Pero me di cuenta de que tal vez no lo soy. Al decirlo, sentí que el mundo se detenía un instante. Por fin, tras tantas noches de insomnio ensayando ese momento, lo había expresado en voz alta ante la persona adecuada. Y para mi sorpresa, en lugar de vergüenza, sentí un tímido orgullo, como quien libera un secreto al viento y lo ve volar libre. Levanté la mirada y encontré sus ojos brillantes, llenos de una emoción indescifrable. No habló, esperando que continuara. No sé bien qué signifique esto para mí aún, admití. Solo sé que tomé aire. Desde hace un tiempo siento algo por alguien, algo que va más allá de la amistad. Mi voz se volvió casi un susurro. Y ese alguien eres tú. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros, irreversibles y sinceras. Sentí vértigo, como si todo mi ser se hubiese lanzado al vacío esperando que él me sujetara o me dejara caer. Él me miró, sorprendido pero sereno. Su mano tembló apenas antes de posarse sobre la mía una vez más. Gracias, dijo en un susurro, con la voz cargada de sentimiento. Gracias por confiar en mí algo tan importante. Acarició el dorso de mi mano con el pulgar. Quiero que sepas que yo... Hizo una pausa, reuniendo coraje. Yo también he sentido algo especial contigo desde hace tiempo, pero no estaba seguro. No quería asustarte ni perder tu amistad. Mi corazón dio un vuelco. Era como despertar de un sueño feliz para descubrir que era real. ¿De verdad?, murmuré, y se me escapó una risa ahogada de puro alivio. Él asintió, ahora con una sonrisa amplia donde se mezclaban el alivio y la alegría. Ninguno de los dos se atrevió a moverse al principio, aferrados aún a nuestras manos unidas como si ese contacto frágil fuera lo único real en el mundo, hasta que, casi al unísono, nos inclinamos el uno hacia el otro. Cerré los ojos en el instante en que sus labios encontraron los míos en el beso más tierno que jamás he sentido. Fue breve y tembloroso, como el primer vuelo de un ave, pero suficiente para iluminarme por dentro de una manera que nunca antes experimenté. Cuando nos separamos apenas unos centímetros, apoyamos nuestras frentes juntas, sonriendo en un silencio cómplice que decía más que 1000 palabras. Noté mis ojos humedecidos, la emoción desbordándose en lágrimas que no llegaban a caer. Esa noche la pasamos hablando hasta la madrugada, recostados en el sofá. A ratos nos tomábamos de la mano. En otros momentos, uno acunaba al otro en un abrazo natural cuando alguna confesión despertaba emociones profundas. Compartimos nuestras historias de vida con una franqueza nueva. Él me contó que supo de su atracción hacia hombres desde joven, pero que, viniendo de una familia conservadora, tardó años en vivirlo abiertamente. Yo le confesé mis propias confusiones, como nunca antes me permití explorar esta parte de mí hasta ahora.
Cada recuerdo compartido, cada temor y esperanza puesto en palabras, nos unió más. Con el amanecer asomando, lo encontré dormido con la cabeza apoyada en mi hombro. Me quedé quieto, escuchando su respiración pausada, dejando que la realidad de todo lo ocurrido se asentara en mi corazón. Sentí una paz profunda, una sensación de hogar, como si al fin hubiera llegado al lugar al que pertenecía después de años de estar perdido. Acaricié suavemente su cabello, emocionado y aún incrédulo de la felicidad que me embargaba. Sabía que quedaban caminos por andar. Tenía conversaciones pendientes con mis seres queridos, ajustes que hacer en mi día a día. En fin, todavía me estaba descubriendo a mí mismo, pero supe que, pasara lo que pasara, ya no tendría que afrontarlo todo en soledad. En los días que siguieron, reuní el valor para sincerarme con mi hija. Recuerdo que aquella tarde me temblaban las manos más que nunca. Le expliqué con el corazón en un puño que había conocido a alguien y que ese alguien era un hombre. Temía ver decepción o desconcierto en sus ojos, pero en cambio vi comprensión. Sin soltar mi mano, me dijo que solo le importaba verme feliz. Nos abrazamos entre lágrimas de alivio y alegría. En ese momento supe que no había perdido a mi hija. Al contrario, había ganado aún más confianza con ella. Su apoyo me dio fuerzas y reafirmó que estaba haciendo lo correcto al vivir mi verdad. Aunque no todos a mi alrededor reaccionaron con la misma empatía, hubo miradas sorprendidas y algún comentario susurrado. Me sentía preparado para afrontar lo que viniera. Con el amor de mi hija y la serenidad que él me brindaba, tenía la fortaleza para seguir adelante siendo fiel a mí mismo. El futuro seguía siendo un libro en blanco, incierto como siempre lo ha sido, pero ahora lo miraba sin miedo, con ilusión. A mis 50 años sentía que empezaba un nuevo capítulo inesperado y maravilloso. No sabía qué desafíos o sorpresas traerían los días venideros, pero estaba dispuesto a vivirlos con autenticidad y el corazón abierto. Con cuidado, para no despertarlo, cerré los ojos y apoyé mi cabeza sobre la suya. Respiré hondo, saboreando el momento. Por primera vez en mucho tiempo, lo desconocido se sentía más como una promesa que como una amenaza. Sonreí en la penumbra, abrazando con el alma la vida que me aguardaba, esa que yo mismo había decidido empezar a vivir.